Cuando mi esposo falleció, su jefe rico me llamó y dijo: «Señora, venga aquí ahora. Tengo algo que usted necesita ver». Luego añadió: «No les diga a sus hijos, usted estará en peligro». Cuando llegué y vi quién estaba en la puerta, quedé en shock. Me llamo Elvira, tengo 68 años y durante décadas creí entender lo que era una familia. Creí conocer la bondad, los límites y, sobre todo, a mis propios hijos. Pero a veces, la vida toma tu rostro con dedos helados y te obliga a mirar verdades que jamás pediste ver. Esta historia comenzó en una noche gris, de esas que huelen a despedida, cuando mi esposo Héctor dejó de respirar entre mis manos. Nada en el mundo me preparó para ese instante. Él estaba frío, muy frío, como si la vida hubiera decidido retirarse sin avisar. Lo llamé, lo zarandeé, grité su nombre. No respondió. Aquella madrugada se quebraron 32 años de matrimonio. Lo más extraño fue que, durante toda la semana previa, él había estado sano. Cansado, sí, pero nada fuera de lo común. Un hombre fuerte, trabajador, disciplinado. Morir así. De repente, abrió un hueco que no entendía. Mis hijos, Ramiro y Lucía, recibieron la noticia con un silencio que me atravesó. Ninguno lloró. Se miraron entre ellos de una manera que no supe descifrar, pero yo estaba demasiado rota para sospechar algo. Una madre siempre busca justificar, tapar, suavizar. No quería pensar mal, no todavía. El funeral fue pequeño, llanto seco, abrazos automáticos, gente que decía cosas huecas. «Lo siento mucho, era un gran hombre. Elvira, usted es fuerte». Yo no era fuerte, yo estaba vacía. Los días siguientes me movía como un fantasma por la casa. Cada habitación conservaba un rastro de él, su abrigo colgado junto a la puerta, sus lentes sobre la mesa, su libro a medio leer. Todo respiraba su ausencia. Entonces, 3 días después del entierro, sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé en contestar, pero la voz al otro lado me atravesó como una cuchillada. Era el señor Valcárcel, el dueño de la empresa donde Héctor trabajó por más de 15 años. Un hombre rico, reservado, de esos que imponen respeto con solo entrar a una habitación. «Señora Elvira, necesito que venga a mi casa ahora mismo. No les diga a sus hijos, usted está en peligro». Mi corazón latió con fuerza. «¿Peligro? No entiendo». «Venga, y venga sola. Le mostraré algo que su esposo quería que usted viera». La llamada se cortó. Me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono, sintiendo una corriente helada trepar por mi espalda. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Por qué ocultárselo a mis hijos? ¿Qué tenía que ver el jefe de Héctor con mi seguridad? Respiré hondo, me puse un abrigo y salí sin avisar. El barrio estaba silencioso, como si la noche contuviera la respiración. Caminé hasta la parada de taxis con un nudo en la garganta. Había algo en ese llamado que despertó un miedo antiguo, un presentimiento oscuro que no sabía nombrar. El trayecto hacia la mansión Valcárcel fue largo. Ese lugar siempre me intimidó. Un portón de hierro alto, vigilantes uniformados, cámaras en cada esquina. No era un hogar, era una fortaleza. Cuando el taxi se detuvo, dudé antes de bajar. El guardia me miró con recelo. ¿Nombre? Elvira Ríos. El señor Valcárcel me está esperando. El guardia revisó algo en su tablet y luego abrió el portón sin decir palabra. El camino hacia la puerta principal estaba flanqueado por luces blancas, casi quirúrgicas. No había nada cálido en esa casa, nada humano. Y entonces, cuando la puerta se abrió, me congelé. No era el señor Valcárcel quien me esperaba. Era mi hijo Ramiro. Mi hijo en la casa del jefe rico de mi esposo muerto. Mi hijo con el celular en la mano, mirándome como si yo fuera una intrusa. Mi hijo, con una sonrisa que no reconocí. «Mamá», dijo él, «qué sorpresa verte aquí». Mi voz se quebró. «Ramiro, ¿qué estás haciendo en este lugar?» Él dio un paso hacia mí. Demasiado tranquilo, demasiado seguro. «Deberías haberme avisado que salías», murmuró. «No es seguro para ti andar sola». Y entonces lo noté. Detrás de él, en la sala, había 2 copas servidas y un expediente abierto sobre la mesa. Reconocí la letra de Héctor. Mi estómago se cerró de golpe. «¿Dónde está el señor Valcárcel?», pregunté, con la garganta seca. «No vendrá», respondió Ramiro, sonriendo apenas. «Yo te llamé». «Eso es imposible», susurré.
Esa no era tu voz. Existen aplicaciones, mamá. No es tan difícil. Sentí el piso moverse bajo mis pies. ¿Por qué mi propio hijo me tendería una trampa? Algo dentro de mí empezó a arrastrarse hacia una verdad que yo no quería aceptar. Ramiro se acercó más, demasiado. Sus ojos brillaban con una mezcla de impaciencia y cálculo. «Llegaste antes de lo que pensaba», dijo. «Será mejor así». Y entonces, desde el fondo de la casa, escuché un golpeteo, un sonido que reconocería incluso en la muerte. Un bastón, el bastón de mi esposo. Me llevé la mano al pecho. «No, no puede ser». Ramiro soltó un suspiro casi divertido. «Supongo que ya lo escuchaste». Una sombra apareció en el pasillo, una figura apoyada en un bastón. Un hombre, flaco, pálido, tembloroso, pero vivo. Era Héctor, mi esposo, el hombre que yo había enterrado. El grito no me salió, solo un aire áspero que se quebró en mi garganta. Héctor levantó la mirada. Estaba consumido, como si alguien le hubiera arrancado la vida poco a poco. Sus labios temblaban. Quería decir algo, pero Ramiro levantó una mano. «No hables», ordenó. «Todavía no». Y entonces lo entendí. No estaba soñando, no estaba loca. Mi esposo no había muerto, mis hijos me habían mentido, y algo monstruoso se escondía detrás de aquella mentira. Ramiro cerró la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura resonó como una sentencia. La puerta se cerró detrás de mí como si el mundo decidiera aislarme de todo lo que yo creía verdadero. El aire dentro de aquella mansión era espeso, casi irrespirable, como si cada pared guardara secretos que estaban a punto de ahogarme. Héctor seguía allí, apoyado en su bastón, tembloroso, los ojos hundidos, la piel grisácea. Esa no era la imagen de un hombre que había enterrado, pero tampoco era la del esposo fuerte y risueño que conocí por más de 3 décadas. Era otra cosa, una versión rota, drenada, una sombra vigilada. «Héctor», mi voz salió desgarrada. «Mi amor, ¿qué te hicieron?» Él trató de avanzar hacia mí, pero Ramiro lo sujetó del brazo con una fuerza que me heló la sangre. «Te dije que no hablaras», repitió, pero esta vez su tono cargaba una amenaza silenciosa, viscosa, como veneno deslizándose. «Ramiro, suéltalo», grité, retrocediendo un paso. Mi hijo me miró con una paciencia cruel. «Mamá, no hagas esto más difícil. Él está vivo, sí, pero solo porque nosotros lo mantenemos así. Deberías agradecérnoslo». ¿Agradecerles? Sentí la sangre arderme bajo la piel. «Yo lo vi muerto», susurré, más para mí que para él. Yo lo toqué. Estaba frío. Ramiro ladeó la cabeza. «Un cuerpo puede enfriarse, ¿sabes? Pero eso no significa que esté muerto». «¿Qué le hicieron?», pregunté, sintiendo que cada palabra me destrozaba. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño blanco. Llevaba una expresión neutra, casi aburrida, como si todo aquello fuera parte de una rutina doméstica. «Mamá, pensé que vendrías más tarde», dijo sin emoción. «Pero supongo que es mejor así. Ya no habrá necesidad de explicaciones largas». La miré horrorizada. Mi hija, mi niña, la que solía llorar si una mosca se ahogaba en un vaso de agua. «Lucía, ¿qué significa todo esto?» «Significa», respondió ella, acercándose, «que papá firmó cosas que no debía y que tú eres la única que puede arruinarlo todo». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «¿Firmó qué?» «Testamentos, mamá», intervino Ramiro. «Transferencias, papeles que él no debía tener, papeles que si salen a la luz nos dejan sin nada». Lucía añadió: «Papá siempre fue un sentimental, quería dejarte todo, todo, mamá, incluso más de lo que le correspondía, y nosotras, bueno, no podíamos permitirlo». Héctor alzó la cabeza rogando con los ojos, pero Ramiro volvió a presionar su hombro y él bajó la mirada como un animal herido. Todo empezó a encajar. El cambio de actitud de mis hijos en los últimos meses, la insistencia en manejar sus medicamentos, la forma en que lo aislaban cuando yo no estaba, las comidas que ellos preparaban especialmente para él. Un frío denso me recorrió de la nuca al estómago. Ustedes intentaron matarlo». Ramiro sonrió sin sonreír. «No es tan simple, mamá. Solo necesitábamos que pareciera débil, muy débil. Lo suficiente para que tú no cuestionaras nada cuando ocurriera lo inevitable». «Pero no funcionó del todo», agregó Lucía. «El veneno hizo su parte,
Pero papá siempre fue más fuerte de lo que aparentaba. Sentí ganas de vomitar. ¿Veneno? No te alarmes tanto. Era dosis baja, dijo Ramiro, solo para debilitarlo. El plan era que muriera en el hospital, bajo supervisión médica, algo limpio, sin sospechas. Pero tú, me señaló con un gesto irritado. Tú lo trajiste a casa, lo complicaste todo. Esas palabras se me clavaron como agujas. Lucía tomó una copa de la mesa, la giró entre los dedos. Pero ahora que estás aquí, me miró con una calma enfermiza. Es mejor decirte la verdad. Nos conviene más tenerte cerca y obediente. Mi propia hija diciéndome esa palabra. Miré a Héctor. Sus labios murmurarían algo si pudieran. Era evidente que estaba drogado, cansado, quebrado, pero vivo. ¿Por qué lo mantienen aquí?, pregunté. ¿Por qué no terminaron lo que empezaron? Ramiro suspiró. Porque el señor Valcárcel se enteró. Ese viejo desconfiado lo descubrió todo antes de tiempo. Y ahora papá miró a Héctor con desprecio. Es un riesgo, pero un riesgo útil. Lucía completó. Mientras él siga vivo, nadie puede mover la herencia, ni tú ni nosotros. Estamos todos atrapados, mamá. Así que deja de temblar y escucha. Lo mejor que puedes hacer es cooperar. Yo ya no sabía si estaba dentro de una pesadilla o de una traición tan profunda que la realidad misma se había agrietado. Mis hijos se miraron entre ellos, como si estuvieran decidiendo qué parte de la verdad revelar a continuación. Fue entonces cuando Héctor, en un esfuerzo casi heroico, levantó la mano temblorosa y señaló el expediente sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero lleno de urgencia. Ramiro frunció el ceño. ¿Otra vez con eso? Ya dijimos que no es relevante. ¿Qué hay ahí?, pregunté, avanzando un paso. Nada que debas ver, respondió Lucía, pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me impulsó hacia la mesa. Y entonces lo escuché, un murmullo rasgado, débil, apenas un hilo de voz. Era Héctor, por primera vez desde que lo vi. Elvira, no confíes. Ramiro lo empujó a la silla, furioso. ¡Cállate! Pero ya era tarde. Yo ya había visto la primera página del expediente, y allí, en letras claras, estaba la prueba que arrancaría cualquier duda de mi corazón. Informe médico, presencia de toxinas graduales no accidentales, posible administración doméstica. Sentí un rugido silencioso crecer dentro de mí. Lucía se adelantó. «Mamá, no interpretes eso mal. Es solo un documento viejo», susurré, sintiendo cómo mi voz adquiría un filo que no conocía en mí. «Está fechado hace 2 semanas». 2. Ramiro se tensó. Lucía palideció. Y yo entendí algo más. No solo habían intentado matar a su padre, habían intentado mantenerme ignorante, al margen, vulnerable. Me miraron con un miedo nuevo, un miedo que antes no estaba. «Mamá», dijo Ramiro, levantando las manos como si yo fuera la peligrosa. «Cálmate. Podemos resolver esto si todos cooperamos». ¿Resolver qué?, pregunté. ¿Un intento de asesinato? ¿Una herencia robada? ¿Una familia destruida? Lucía entrecerró los ojos. «Ay, mamá, siempre tan dramática». En ese instante, algo dentro de mí se quebró, o tal vez despertó. Porque dejé de temblar, dejé de llorar, dejé de ser la mujer rota que ellos pensaban dominar. Levanté la mirada. La misma que Héctor decía que tenía cuando protegía a alguien que amaba. Y dije, con una calma que me sorprendió: «Nada de esto termina como ustedes creen». El silencio que siguió fue tan afilado que podría haber cortado la piel. Y así, sin que yo lo supiera aún, comenzaba la guerra más dolorosa de mi vida. Una guerra contra mis propios hijos y contra el secreto más oscuro que estaba a punto de descubrir. Me quedé de pie frente a mis hijos, sintiendo que las paredes de aquella mansión se curvaban hacia mí como si intentaran tragarse mi respiración. No había regreso posible. No después de ver a Héctor vivo. No después de escuchar susurros de veneno. No después de leer un expediente que gritaba la verdad que ellos intentaban silenciar. Ramiro fue el primero en romper el silencio, con esa seguridad que siempre confundí con madurez. «Mamá, estás exagerando. No entiendes el contexto». Yo lo miré, realmente lo miré. Vi a un hombre que ya no era mi hijo. Vi ambición, ansiedad, cálculo. Y detrás de sus ojos, algo más oscuro, miedo a perderlo todo. Lucía se acercó a mí despacio, como si quisiera calmar un animal herido. «Mamá, nadie quiere lastimarte.
Ya lo hicieron, respondí, y a tu padre también. Ella parpadeó, irritada. Papá se puso en medio. Tenía que elegir entre protegerte a ti o proteger nuestro futuro. ¿Su futuro? Pregunté, con una risa amarga. ¿A qué le llaman futuro? ¿A una casa pagada con sangre? ¿A una herencia que no trabajaron? ¿A controlar la vida de un hombre hasta casi matarlo? Ninguno respondió, pero la respuesta estaba en sus silencios. Héctor trató de ponerse de pie, pero sus piernas temblaron. El bastón resonó contra el piso, un sonido agudo que me atravesó como un disparo. Corrí hacia él, pero Ramiro se interpuso, extendiendo un brazo en mi dirección. «No lo toques. Es mi esposo», grité. «Y es nuestro problema», espetó él. «Problema». Así llamaron al hombre que les dio techo, alimento, educación. El hombre que vendió su motocicleta para pagarle a Ramiro la universidad. El hombre que cosió a mano el vestido de 15 de Lucía cuando no teníamos para uno nuevo. Ahí, en ese instante, lo entendí. Para ellos, Héctor había dejado de ser un padre. Se había convertido en un obstáculo. Y yo también. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de furia y de claridad. «Ramiro», dije con voz grave, «¿qué piensas hacer conmigo?» Él no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, demasiado. Luego dijo, «Depende». Esa palabra me clavó un escalofrío. ¿Depende de qué? «De si entiendes que ahora es mejor que todos trabajemos juntos». Lucía añadió, «Mamá, mira a tu alrededor. Ya estás involucrada. Y créeme, los Valcárcel no perdonan». Me tensé. ¿Qué tienen que ver los Valcárcel? ¿Por qué estamos en esta casa? Porque papá cometió un error enorme, dijo Ramiro, y tú estás a punto de cometer otro. Héctor volvió a intentar hablar. No Lucía golpeó la mesa con la palma abierta. Basta, aquello no era una familia. Era una celda. Me acerqué un paso a Héctor, esquivando el brazo de Ramiro. Le tomé la mano. Estaba helada. Pero él reaccionó. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos. «Estoy aquí», susurré. Ramiro apretó la mandíbula. Lucía respiró hondo, impaciente. «Mamá», dijo Ramiro, con un tono que pretendía ser compasivo. «Escucha bien. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas con gente que tiene dinero, de verdad. Valcárcel descubrió demasiado, pero no sabe todo. Nosotros sí lo sabemos. Y tú podrías ser útil, o un problema muy grande». Yo solté la mano de Héctor y me puse frente a mis hijos. «¿Qué quieren de mí?» Lucía se cruzó de brazos. «Queremos que mantengas la boca cerrada, que digas que papá estaba enfermo, que su muerte fue natural, que no haces preguntas y que firmas lo que te digamos». Sentí que algo dentro de mí, ese instinto que una mujer desarrolla cuando protege a quien ama, crecía como un fuego. «¿Y si me niego?» Ramiro no lo dudó. «No te conviene». La amenaza quedó flotando entre nosotros. Un ruido en el pasillo hizo que los dos se giraran. Fue apenas un golpe suave, pero suficiente para que sus rostros se tensaran. Alguien más nos escuchaba. Ramiro caminó hacia el pasillo para revisar. Lucía también. Yo aproveché el segundo de descuido. Agarré el expediente de la mesa, lo oculté bajo mi abrigo y me acerqué a Héctor. «Nos vamos», le dije en un susurro. Él abrió los ojos, aterrado. «No, no». «Sí», respondí. «Ya no voy a dejar que decidan por nosotros». Pero cuando intenté levantarlo de la silla, una sombra se proyectó sobre nosotros. Ramiro había regresado, y ya no estaba solo. A su lado había otro hombre, un hombre alto, de traje oscuro, expresión imperturbable y ojos profundamente vacíos. «Mamá», dijo Ramiro, como si me estuviera regañando por una travesura. «Te advertí que no complicaras las cosas». El desconocido dio un paso hacia mí. Héctor apretó mi mano con desesperación. Lucía apareció detrás de ellos, cruzando los brazos, claramente satisfecha. «Bien», dijo Ramiro, «tienes dos opciones, quedarte aquí, tranquila, o...». El silencio completó la amenaza. Yo me quedé quieta, pero por dentro algo rugía, porque por primera vez desde la muerte falsa de mi esposo, comprendí que yo no era una víctima pasiva. Tenía información, tenía verdad, tenía pruebas en mi abrigo y, sobre todo, tenía una determinación que mis hijos no conocían.
La determinación de una mujer que ya lo perdió todo una vez y no piensa perderlo otra vez. Apreté la mano de Héctor, levanté la cabeza y miré a mi hijo a los ojos con la firmeza que una madre solo usa cuando protege lo que ama. Ramiro, esto no va a quedar así. Él sonrió, pero esa sonrisa no era humana, era la sonrisa de quien cree tenerte acorralada. Eso lo veremos, mamá. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. El hombre de traje oscuro dio un paso más hacia mí, moviéndose con una calma inquietante, como si no necesitara correr para infundir miedo. Era el tipo de persona que no levanta la voz para intimidar. Su sola presencia ya era suficiente. Ramiro lo presentó sin presentarlo. Él nos está ayudando. Y a partir de ahora, mamá, también te ayudará a ti, siempre y cuando cooperes. Ayudar. ¿Qué palabra más sucia en la boca equivocada? Apreté el expediente bajo mi abrigo, temiendo que ellos descubrieran que lo llevaba conmigo. Ese documento era mi única arma, mi único escudo, y lo necesitaba más que nunca. El desconocido habló por primera vez. Señora Elvira, será mejor que se siente. Tenía una voz suave, pero no había nada amable en ella. Me erizaba la piel. Yo no me moví. Seguí de pie, al lado de Héctor, que respiraba rápido, asustado como un niño. No voy a sentarme, respondí, sintiendo que cada palabra me nacía del centro del pecho. No mientras intentan amenazarnos. Ramiro exhaló, cansado. Mamá, por favor, no queremos lastimarte, pero si no colaboras, pones en riesgo todo, incluso tu vida. Lucía añadió. La gente como el señor Valcárcel no tolera errores, y papá cometió uno enorme. No seas tú la siguiente. Me quedé mirándolos en silencio. Qué rápido habían aprendido a usar el miedo como argumento. El hombre del traje se acercó un poco más. Héctor intentó ponerse de pie, movido por un instinto desesperado de protección, pero sus piernas no lo sostuvieron y casi cayó. Yo lo sujeté antes de que se golpeara. Ramiro avanzó 3 pasos hasta quedar frente a mí. Mamá, entrégame lo que tienes en el abrigo. Sentí un frío en el estómago. No tengo nada. Sí tienes, respondió él, sin dudar, y no vale la pena que hagas esto difícil. Ese expediente no significa nada sin contexto. Nosotros estamos intentando manejar las cosas. Tú solo estorbas. Lucía chasqueó la lengua, molesta. Ramiro, ya está. Dile la verdad. ¿Cuál verdad? Pregunté, mirando a ambos. Mi hija se cruzó de brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. La muerte de papá tenía que parecer natural. Ese fue el acuerdo. Él aceptó, él firmó, pero tú apareciste con tus sospechas, tus dudas, tus preguntas, siempre metiéndote donde no debes. Me quedé helada. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Ramiro cerró los ojos un segundo antes de decirlo. Papá estaba desesperado, mamá. Tenía deudas, muchas, y no pudo pagarlas. Valcárcel lo tenía acorralado. O entregaba ciertos documentos, o su vida corría peligro. Él intentó protegerte, intentó protegernos, pero tomó decisiones poco inteligentes. Entre ellas, cambiar el testamento sin avisarnos, y luego ya era tarde. Héctor sacudió la cabeza con un gesto torpe, negando lo que escuchaba. Quiso hablar, pero su voz se quebró en un gemido débil. No, no. Lucía interrumpió. Papá hizo que lo viéramos como una amenaza para nosotros, mamá. Y sí, quizá exageramos un poco con los medicamentos, pero era necesario para que todo se resolviera rápido. Él lo aceptó. Él sabía que morir sería más fácil para todos. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una manera irreparable. ¿Y tú crees eso?, pregunté, mirando a mi hija como si no la hubiera visto nunca. ¿Crees que tu padre, el mismo que te enseñó a caminar, habría aceptado que lo asesinen? Lucía tragó saliva. No esperaba esa palabra. Asesinen. Al fin dicha en voz alta. El hombre del traje oscuro dio un paso más, demasiado cerca. Señora, dijo él, no es conveniente usar ese tipo de términos, no si quiere salir de esta casa sin problemas. Lo miré directamente. ¿Y quién es usted? Él sostuvo mi mirada con un vacío absoluto. El que garantiza que todos cumplan su parte del acuerdo. Entonces entendí. Los Valcárcel no solo observaban desde lejos, tenían ojos y manos dentro de todo. Héctor comenzó a respirar más rápido. Estaba entrando en pánico. Mis hijos no hicieron nada para ayudarlo. No pueden obligarme a mentir, les dije. No pueden obligarme a firmar nada. Yo voy a sacar a mi esposo de aquí, y ustedes no van a detenerme. Ramiro dio una carcajada seca. Mamá,
¿De verdad crees que vas a salir por esa puerta? El silencio que siguió fue tan tenso que me dolieron los oídos. Yo miré a Héctor, él a mí. Sus ojos decían todo lo que su boca no podía. Ayúdanos, sálvanos. Saqué fuerzas de un lugar que no sabía que existía en mí. Ramiro, dije, con una calma que no sentía. Dime la verdad. ¿Planeaban matarlo hoy? Lucía abrió la boca para responder, pero Ramiro la interrumpió. No, ya no. No mientras Valcárcel siga vigilando. Por eso necesitamos que cooperes. Papá tiene que vivir hasta que resolvamos el asunto de la herencia, y tú tienes que firmar que estás de acuerdo con todo. Se acercó un poco más. Pude oler su perfume, el mismo que le regalé cuando consiguió su primer empleo. Y si no firmas, mamá, las cosas se pondrán muy, muy complicadas. No sé qué fuerza divina me impulsó, pero di un paso hacia él, con el rostro erguido, sin un temblor. Prefiero morir de pie que vivir bajo el control de mis propios hijos. El hombre de traje chasqueó los dedos, un gesto pequeño, pero detrás de él se acercaron 2 guardias más. Mis piernas temblaron por primera vez. Lucía me observaba con una mezcla de lástima y enojo. Mamá, por favor, no te conviertas en una mártir. No sirve para nada. Me incorporé aún más. Sirve para no convertirme en ustedes. Ramiro apretó los dientes. Estaba a punto de perder el control, y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Héctor se levantó. No sé de dónde sacó fuerza. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba pálido, pero se puso de pie. Se interpuso entre nosotros y extendió su bastón hacia Ramiro como un arma. No, to, ken, a, el, bi, ra. Sus palabras eran débiles, pero su intención era un rugido. Mis hijos palidecieron. El hombre del traje se tensó. Yo sentí que mi corazón se partía y se recomponía a la vez. Ese hombre, medio muerto, envenenado, agotado, todavía era capaz de ponerse frente a quienes intentaron destruirlo, para protegerme. Yo tomé aire. Sabía que ese instante cambiaba todo. Escúchenme, dije, con la voz firme. Si nos tocan, si intentan hacernos daño, cada palabra, cada prueba, cada nombre, lo sabrá la policía. Valcárcel sabrá que ustedes filtraron información, y ustedes acabarán peor que nosotros. Ramiro frunció el ceño. Lucía retrocedió sin querer. El hombre del traje me observó con nuevos ojos. Yo acababa de convertir mi miedo en arma, y ellos lo sabían. El silencio se volvió tan pesado que dolía respirarlo. Finalmente, el hombre del traje habló. Déjenlos ir por hoy, pero esto no ha terminado. Ramiro lo miró, sorprendido. ¿Qué? ¿No podemos soltarlos? Sí podemos, respondió él. Y debemos. Si hacemos algo ahora, Valcárcel preguntará. Y ustedes no sobrevivirían a esa conversación. Lucía se puso blanca. Ramiro tragó saliva con fuerza. Entonces, el hombre del traje se acercó a mí, muy cerca. Váyase, pero recuerde bien lo que voy a decir. Nada vuelve a la normalidad. La próxima vez ya no habrá advertencias. Tomó a Héctor del brazo y me lo entregó, como quien entrega un objeto delicado y moribundo. Sáquelo de aquí, antes de que cambie de opinión. Yo asentí, con un nudo en la garganta y fuego en el pecho. Tomé la mano de Héctor. Él me miró, roto pero vivo. Y juntos salimos de esa casa que olía a traición, dinero sucio y familia perdida. Ramiro no dijo nada, Lucía tampoco. Solo nos miraron irnos, como si la historia aún no estuviera decidida. Y no lo estaba, ni de lejos, porque ahora que tenía la verdad en mis manos, yo no iba a detenerme hasta derrumbarlos. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos apoya muchísimo. Cuando salimos de aquella mansión, apoyada en un brazo tembloroso de Héctor, sentí que el aire de la noche me quemaba los pulmones. La calle estaba desierta, silenciosa, como si el mundo entero hubiera sido expulsado de ese lugar para dejarnos solos con la sombra de lo que descubrimos. Héctor avanzaba despacio. Cada paso era un desafío. Tenía la piel gris, los labios resecos, los ojos hundidos, pero vivo. Contra todo, contra todos. Yo lo sujetaba con fuerza, con un miedo delirante de que se desplomara, de que dejara de respirar, de que este frágil milagro que me había sido devuelto se desvaneciera en mis manos. Héctor, susurré, ¿puedes caminar? Él asintió, aunque su cuerpo decía lo contrario.
Tomé un taxi. El chofer nos miró de reojo, desconfiado. Quizá pensó que éramos indigentes, enfermos, fugitivos, y en cierto modo lo éramos. Durante todo el camino, Héctor intentó hablar. Sus palabras eran trozos rotos, como si su lengua hubiera olvidado moverse. No los creas. Shh, descansa, amor, le dije. Ya estás conmigo, ya te tengo. Pero él negó con la cabeza. Sus dedos apretaron los míos con una urgencia desesperada. Ellos no son nuestros hijos. Sentí que el corazón me estallaba dentro del pecho. No digas eso, Héctor, no digas eso. Pero en el fondo sabía qué quería decir. No hablaba de sangre, hablaba de voluntad, de alma, de humanidad perdida. El taxi nos dejó a 4 cuadras de casa. No quise que nos dejaran en la puerta. No sabía si estábamos siendo vigilados. No sabía qué ojos oían, qué oídos miraban. Mientras caminábamos, Héctor se tambaleó. Lo sostuve, casi cargándolo. Fueron, ellos, murmuró. Desde hace meses. Lo sé, le respondí, con la garganta cerrada. Ya lo sé. Yo intenté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Protegerte. Se me rompió el alma. Me rompió algo tan profundo que ni siquiera sabía que existía, porque él había sufrido en silencio, solo, envenenado por quienes debieron amarlo, y aún así había pensado primero en mí. Vamos a salir de esta, Héctor, te lo prometo. Cuando entramos a la casa, encendí solo la luz de la cocina. No quería ventanas abiertas. No quería sombras que se movieran sin explicación. Héctor se dejó caer en una de las sillas. Tenía la respiración entrecortada. Preparé rápido una infusión tibia, sin medicinas, sin nada extraño. Solo té, solo algo que no lo matara. Necesitas un médico, le dije acariciando su rostro, que parecía papel arrugado. Tenemos que hacer pruebas. No, susurró. No, hospital. Héctor, te estás muriendo. Ellos me encuentran, comprendí de golpe. Si entrábamos a un hospital, registrarían su nombre. Los Valcárcel lo verían, mis hijos también, y entonces no habría escapatoria. Héctor me tomó la muñeca con un gesto débil, pero firme. No, confíes, en nadie. Tragué saliva. Sentí el peso del expediente dentro de mi abrigo, como si ardiera. Tenía la prueba, la verdad, la historia completa enterrada en tinta y firmas, pero no tenía aliados, no tenía fuerza física, no tenía tiempo. Me obligué a pensar con frialdad, como nunca en mi vida. Héctor, escúchame, le dije, poniéndome de cuclillas frente a él. Voy a cuidarte. Voy a alimentarte yo, voy a limpiarte, a vigilarte, a acompañarte, pero necesito que me digas exactamente lo que te hicieron. Héctor cerró los ojos. Parecía buscar palabras bajo toneladas de dolor. Dosis pequeñas en la comida. ¿Desde cuándo? Casi 8 meses. Sentí náuseas. ¿Los dos? Él asintió. Primero, Lucía, luego Ramiro. Me dejé caer sentada en el piso. No pude sostenerme. Me llevé ambas manos a la boca para no gritar. Mi propio hogar había sido el escenario de un asesinato lento, diario, silencioso, y yo, idiota, confiada, ciega. Perdóname, Héctor, susurré, con lágrimas que me ardían. Perdóname por no ver nada. Él negó, con un temblor suave. No, tú no sabías. Lo abracé. Su cuerpo estaba tan delgado que podía sentir cada hueso. Mis hijos intentaron matar a su propio padre. La frase se repetía en mi mente como un tambor. Me levanté con determinación. Voy a protegerte, cueste lo que cueste. Fui hasta la puerta y puse el seguro. Bajé las cortinas. Apagué las luces de la sala. Verifiqué 2 veces cada ventana. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de mis propios hijos entrando por la noche. Regresé a la cocina. Héctor tenía la mirada perdida, luchando por mantenerse consciente. Amor, le dije, acariciando su frente. Necesitamos un plan. Él tragó saliva con dificultad. Valcárcel te llamó. Asentí, pero no fue él. Sí, fue Ramiro imitando su voz. No, negó él, con los ojos bien abiertos. Él me advirtió. Antes me quedé completamente inmóvil. ¿Qué te advirtió? Que algo muy grave venía. Un escalofrío me recorrió desde el cuello hasta los pies. ¿Grave? ¿Cómo qué? Héctor intentó enderezarse, haciendo un esfuerzo enorme. Tus hijos no actúan solos. Sentí que todo el aire de la habitación se evaporaba. ¿Qué estás diciendo? Valcárcel. ¿Para qué? Héctor me miró con un dolor tan profundo que me rompió el alma. Para conseguir algo que solo yo tenía
Mi corazón comenzó a latir violentamente. El expediente, el testamento, los documentos, la herencia, la deuda, el dinero. Todo se mezcló en un torbellino brutal. Héctor, susurré. ¿Valcárcel ordenó tu muerte? Él no respondió, pero no hizo falta. Sus ojos lo dijeron todo. Y yo, que había creído que el enemigo eran mis hijos, entendí que el monstruo que realmente se movía detrás del telón era mucho más grande. La respiración de Héctor se volvió más pesada. Cada palabra que intentaba pronunciar parecía arrancarle un pedazo de alma. Cerré la puerta de la cocina para que el sonido no se extendiera por la casa. No quería que nadie, ni siquiera un vecino curioso, escuchara lo que estábamos a punto de desenterrar. Me incliné hacia él, tomándole las manos. «Héctor, mírame. Necesito que me lo digas. ¿Valcárcel ordenó tu muerte?» Él bajó los ojos, y ese gesto, pequeño pero devastador, fue la confirmación más brutal que podía recibir. La verdad no siempre llega como un grito, a veces llega como un silencio. Tragué saliva, incapaz de moverme. ¿Por qué?, susurré. ¿Qué quería de ti? Héctor respiró hondo, como si el peso de la respuesta aplastara su pecho. Los papeles que firmé. Me apreté los labios. ¿Qué papeles? Él trató de incorporarse, pero no pudo. Se aferró a mi brazo. Valcárcel, mi jefe, no era solo jefe. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué era entonces? Héctor cerró los ojos, derrotado. La baba. Dinero. Me quedé helada. ¿Qué? Héctor abrió los ojos lentamente. Eran documentos que probaban todo. Yo los encontré, sin querer, en un correo que no debía ver. Una ola de vértigo me recorrió. Dios mío, quise advertirlo, pero él creyó que el rompecabezas se ordenaba pieza a pieza, sin piedad. Entonces, respiré con dificultad. ¿Tu muerte iba a ser un encubrimiento? Héctor asintió débilmente. Me ofreció dinero si firmaba un documento, desaparecía y no hablaba. Se le quebró la voz. Yo acepté, para protegerte. Lo abracé con fuerza, demasiada fuerza para su cuerpo frágil. Héctor, amor, ¿por qué no me dijiste nada? Porque, si sabías, te matarían, también. Pero entonces mi estómago se cerró con un nudo insoportable. ¿Cómo entraron en esto nuestros hijos? Héctor respiró con dolor. Valcárcel los usó para presionarme. Cuando escuché eso, un fuego oscuro, desconocido, empezó a arder en mi pecho. ¿Qué les prometió? Héctor desvió la mirada, como si le diera vergüenza decirlo. Dinero, propiedades, trabajo, garantizado, para siempre. Lucía, que siempre temió no llegar a nada. Ramiro, obsesionado con el éxito que nunca consiguió. Claro, eran presas fáciles para un depredador con dinero. Mi voz tembló, no de miedo, sino de asco. Aceptaron ayudar a matarte. Héctor apretó mis manos, con una fuerza que casi no tenía. Ellos no sabían. Al principio, pregunté, con un hilo de incredulidad. Valcárcel les dijo que era por tu seguridad. Sentí que el mundo se me partía en dos. ¿Mi seguridad? ¿Qué tiene que ver conmigo? Héctor tragó saliva con dificultad. Les dijo que yo estaba involucrado en cosas peligrosas y que, si no me ayudaban, tú podías salir herida. Me cubrí la boca. Me dolía respirar. Les mintió. A ellos, a él, a todos. Pero cuando descubrieron lo real, ya estaban metidos. Demasiado. Me sentí caer en un abismo interno. Entonces, murmuré. ¿Mis hijos pensaron que estaban salvándome, matando a su propio padre? Héctor cerró los ojos. Al principio. ¿Y después? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aceptaron el dinero. Silencio. Silencio absoluto. Un silencio que gritaba todo lo que faltaba por decir. Me levanté y caminé por la cocina, respirando hondo para no derrumbarme. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Sentí que mi vida entera se resquebrajaba como vidrio viejo. Entonces, dije con voz baja, no fue solo ambición, no fue solo maldad, fue manipulación, fue miedo, fue seducción, fue poder, fue dinero, fue la presión de un hombre que controla vidas enteras. Héctor intentó sonreír, triste. Son nuestros hijos, Elvira, pero se perdieron. Me acerqué a él, tomé su rostro entre mis manos. No, ellos no se perdieron, los empujaron, los corrompieron, los confundieron, los quebraron,
Y luego ellos eligieron no volver. Héctor bajó la mirada. Yo les fallé. No, dije con firmeza. No te culpes por lo que otro monstruo hizo. Él respiró hondo, como si mis palabras le dieran un fragmento de alivio. Tenemos que irnos. Lo miré, sorprendida. ¿Irnos? ¿A dónde? Lejos. Antes de que vengan. Mi corazón dio un vuelco. ¿Crees que vendrán esta noche? El silencio de Héctor fue suficiente respuesta. Fui hasta la ventana, levanté apenas 1 centímetro la cortina y miré hacia la calle. Nada, pero el tipo de nada que duele, la nada que precede a algo. Héctor, dije respirando hondo, vamos a hacer las cosas bien. Tú no estás listo para levantarte, menos para huir. Si salimos como fugitivos, nos encontrarán. Necesitamos un plan más inteligente. Héctor cerró los ojos, vencido. Me quedé quieta pensando, rápido, con el corazón como un tambor. Y entonces, la idea cayó sobre mí como un rayo. Miro a Héctor. Escúchame, tenemos una ventaja. Él abrió los ojos. ¿Cuál? Saqué el expediente de mi abrigo y lo coloqué sobre la mesa. Esto, la verdad, las pruebas, todo lo que Valcárcel teme. Héctor parpadeó, confundido. ¿Qué harás? Respiré hondo. Voy a seguirle el juego. Voy a fingir que estoy del lado de mis hijos, que quiero cooperar. Héctor intentó protestar. Elvira, es peligroso. Lo es, respondí. Pero también es nuestra única forma de ganar. Si creen que yo estoy dispuesta a firmar, a callar, a obedecer, se acercarán, se confiarán, y entonces yo los destruiré desde dentro. Héctor me miró con una mezcla de miedo y admiración. Eres más fuerte de lo que piensas. Me incliné y besé su frente. Tú me enseñaste a hacerlo. Justo entonces, un golpe seco sonó en la puerta. Mi sangre se heló. Golpe. Fuerte. Inconfundible. Héctor abrió los ojos, aterrorizado. Ellos. Me acerqué a la puerta en silencio, sin encender luces. Escuché una voz que me rompió el alma. Mamá, sé que estás ahí, necesito hablar contigo. Era Ramiro, pero esta vez su voz no sonaba agresiva, ni arrogante, ni amenazante. Sonaba rota, y eso me dio más miedo aún. El golpe en la puerta volvió a sonar. Esta vez más suave. Suplicante. Mamá, por favor, solo quiero hablar. Me quedé inmóvil en medio de la cocina. Sentí el pulso en mis muñecas, en mi cuello, en mis sienes. Era un tambor desesperado, como si mi propio cuerpo quisiera advertirme de algo que mi mente aún no había entendido. Héctor me miró con ojos de niño asustado. Intentó levantarse, pero lo detuve con una mano suave. No te muevas, susurré. No importa lo que escuches, no te levantes. Su respiración era un hilo delgado. El miedo lo estaba consumiendo. Volvieron a golpear. Mamá, sé que estás despierta. Por favor. La voz de Ramiro temblaba. Mi hijo, temblando. El mismo que unas horas antes había amenazado mi vida sin pestañear. Pero las emociones no borran los hechos, ni el veneno, ni la traición. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Pegué la oreja a la madera. Mamá, no vine para pelear. Solo necesito que me escuches. Sus palabras estaban quebradas. No era teatro. Yo conocía cada matiz en la voz de mi hijo, y esa voz era de un hombre que había visto algo que lo había roto por dentro. Me quedé en silencio. No abrí, no respondí. Ramiro continuó. Sé lo que piensas de mí, y sé por qué. Te mentí, te escondí cosas, hice cosas que no puedo justificar. Mi estómago se cerró. Pero mamá, hay algo que no sabes. Mi piel se erizó. No todo lo que hicimos fue por dinero, ni por ambición, ni siquiera por Valcárcel. Hizo una pausa larga. Fue por un vuelco en el pecho. Ella está en peligro, mamá. Muy serio, mis dedos temblaron sobre la cerradura. Y papá nunca debió estar en medio de esto. Nunca. Héctor intentó incorporarse al escuchar aquello, pero cayó de nuevo en el asiento, jadeando. No debía escuchar más, pero no podía dejar de hacerlo. Valcárcel nos usó, continuó Ramiro, como te usó a ti, como usó a papá. Y ahora, mamá, su voz se quebró. Ahora nos quiere muertos a todos. Sentí que mis manos se aflojaban. Mi corazón se volvió de piedra. Ramiro respiró hondo. Por favor, mamá, déjame entrar. Necesito contarte algo, antes de que él llegue aquí. Elé no dijo su nombre, pero lo sentí, lo supe. Valcárcel. El monstruo en la sombra,
el titiritero detrás de la ruina de mi familia. Héctor murmuró detrás de mí. No, Elvira, no. Tenía razón. Ramiro podía estar mintiendo. Podía ser otra trampa, otra manipulación para hacerme abrir la puerta. Pero la voz de mi hijo tenía grietas, profundas, dolorosas, y esas grietas nunca se pueden fingir. Me acerqué un poco más a la puerta. Mamá, susurró Ramiro, casi llorando. Por favor, no tengo a nadie más. Eso rompió algo dentro de mí. Porque por un segundo, solo un segundo, no vi al hombre que intentó matar a su padre. Vi al niño de 8 años que se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo. Vi al adolescente que se fue de casa llorando la primera vez que le rompieron el corazón. Vi a mi hijo, el que la vida me había devuelto torcido, oscuro, confundido, pero mío al fin. Me acerqué aún más. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero por favor, abre. Solo un minuto, solo uno. Después puedes echarme, puedes odiarme, puedes entregarme, pero déjame decirte algo que puede salvarnos. Mis dedos tocaron la llave. El metal estaba frío, mi respiración temblaba. Elvira, ¿qué estás haciendo?, me dije a mí misma. ¿De verdad vas a confiar en él? ¿Después de todo? ¿Después del veneno? ¿Después de la traición? Pero la maternidad es un arma de doble filo. Nos hace fuertes y también vulnerables, porque cuando un hijo llora, algo en nosotras se rinde, aunque sepamos que puede ser veneno otra vez. Volví a mirar a Héctor. Él negaba con fuerza. No, Elvira, no. Pero entonces escuché otra cosa. Pasos, leves, rápidos, acercándose desde la calle, y no eran de Ramiro. Él se dio vuelta de golpe. Mierda, susurró. ¡Ya vienen! Mi corazón saltó en mi pecho. Mamá, dijo en voz baja, urgente, si no me dejas entrar ahora, no podrás hacerlo nunca más. Golpe. Un ruido seco, como una puerta de coche cerrándose con brusquedad. Otro golpe. Más cerca. Ramiro susurró. Es él. Mi sangre se congeló, y sin pensarlo más, giré la llave. La puerta se abrió apenas un hueco. Ramiro se precipitó hacia adentro con una respiración agitada, su rostro pálido por un miedo real. Ni actuación, ni manipulación. Miedo. Apaga las luces, dijo. Ahora. Lo hice sin pensar. La casa quedó sumergida en penumbra. Ramiro se apartó de la ventana. Mamá, no le digas a nadie que estoy aquí. Ni siquiera a Lucía. Ella no lo sabe. ¿No sabe qué?, pregunté con la voz quebrada. Ramiro tragó saliva. Que Valcárcel ya no nos necesita. Los golpes en la calle cesaron. Un silencio espeso cubrió todo. Y en ese silencio, Ramiro añadió algo que me partió el alma en dos. Planea matarnos, mamá. A los 3. A ti, a papá y a nosotros. Ramiro se desplomó contra la pared, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Su rostro estaba pálido, los ojos dilatados, las manos temblorosas. Nunca lo había visto así, ni cuando era niño, ni cuando adulto. Era un hombre deshecho por dentro. ¿Qué quieres decir con que Valcárcel planea matarnos?, pregunté en un susurro. Héctor, desde la mesa, intentó levantarse pero no pudo. Su respiración era débil, alarmada. Ramiro pasó una mano por su cara, desesperado. Todo se salió de control, mamá. Valcárcel nos usó desde el principio. No fue solo por los papeles, no fue solo por dinero. Lo vi tragar saliva con dificultad. Estaba luchando contra algo dentro de sí. Fue por poder, continuó, por información, por silencio, y ustedes dos, nos miró, con un dolor terrible. Son los únicos que pueden arruinarlo. Me acerqué a él, despacio, con miedo, con cautela, con rabia contenida. Ramiro, dije con voz firme, necesito que me cuentes todo. No más medias verdades, no más versiones a medias. Dime exactamente qué hiciste, qué hicieron y qué planea hacer ese hombre. Ramiro cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no eran los del hijo que crié, eran los de alguien que había visto el corazón de la oscuridad. Valcárcel nos contactó a mí y a Lucía hace casi un año, dijo. Nos dijo que papá estaba involucrado en algo grave, que había robado documentos sensibles de la empresa, que si no cooperábamos, tú podías terminar accidentada. Un escalofrío me recorrió la columna. Nos prometió protección, continuó, dinero, un futuro, trabajo, y nos advirtió que si hablábamos con papá, tú morirías. Mis ojos se llenaron de lágrimas involuntarias, pero cuando descubrimos que él tenía esos papeles, Ramiro se golpeó la frente con frustración. Ya era tarde. Valcárcel exigió una solución rápida, y la única forma era que papá desapareciera. ¿Y tú aceptaste eso?,
Pregunté con la voz rota. ¿Tú aceptaste matar a tu padre? No, Ramiro gritó quebrado. No al principio. No quería. Nunca quise. Pero Valcárcel dijo que si no hacíamos algo, vendrían por ti primero. Nos tenía acorralados. Las piezas encajaban, todas, dolorosamente. Lucía cayó primero, dijo él bajando la cabeza. Ella se creyó todo, se dejó manipular, y cuando aceptó, yo me quedé solo. Si me negaba, tú morías. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. No eran de teatro, eran reales. Yo inventé lo del veneno lento, confesó. Porque si papá enfermaba poco a poco, podíamos ganar tiempo, podíamos pensar, podíamos encontrar una salida. Pero Valcárcel se dio cuenta, y entonces ordenó que papá muriera de un día para otro. Héctor cerró los ojos, dolido. Cada palabra era un golpe. Ramiro se cubrió la cara. Y ahora todo se salió de control. Porque tú, mamá, fuiste allá, viste cosas, supiste cosas, y Valcárcel cree que tú también tienes los documentos. Me llevé una mano al pecho. ¿Y los tiene él?, pregunté. ¿Sabe que están aquí? Ramiro negó rápido. No, cree que los tiene Lucía. Y por eso, mamá, por eso va a matarla primero. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Ramiro levantó la mirada, devastado. Valcárcel cree que Lucía los traicionó, que ella le mintió. Ella no sabe nada. No sabe que él viene por ella. No sabe nada, mamá. El peso de la tragedia se desplomó sobre mí. Lucía, mi niña, inocente en medio del infierno que la arrastró. Ciega en manos de un monstruo. Necesito tu ayuda, dijo Ramiro. Y papá también. Si no nos unimos, Valcárcel nos va a matar a todos. Me acerqué un paso más. ¿Y por qué debería creerte ahora? Ramiro respiró profundamente. Porque no vine armado, porque dejé mi auto a 3 cuadras, porque arriesgo mi vida estando aquí, y porque tragó saliva. Hice algo que él no sabe, algo que puede salvarnos. Mi piel se erizó de nuevo. ¿Qué hiciste, Ramiro? Se guardó la mano en el bolsillo. Sacó un pendrive negro, pequeño, sin marca. Lo puso sobre la mesa, frente a mí. Esto. Lo miré sin entender. ¿Qué es? Ramiro levantó la cabeza con una mezcla de miedo y determinación. La copia completa de los archivos de Valcárcel, su contabilidad, sus transferencias, sus contactos, sus delitos, su operación entera. Mi respiración se cortó. Lo robé esta tarde, dijo. Y cuando él se enteró, fue cuando decidió acabar con todos nosotros. Silencio. Pesado. Denso. Inmenso. Yo miré el pequeño dispositivo. Un objeto de apenas unos gramos, pero que podía destruir a un hombre poderoso, un imperio, una red de corrupción, una vida de abusos, y también podía destruirnos a nosotros. Mamá, dijo Ramiro con voz baja, sé que no merezco perdón, tal vez nunca lo tenga, pero por favor, necesitamos proteger a Lucía. Héctor, desde la mesa, murmuró, ayúdalo. Por primera vez, Ramiro se acercó a él llorando. Papá, yo no quería hacerte daño. Yo solo tenía miedo. Héctor levantó su mano y la puso sobre la de su hijo, temblando. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue un milagro. Héctor, incluso después de todo, seguía siendo padre, y en ese instante supe lo que debía hacer. Me volví hacia Ramiro. Escúchame bien, dije. A partir de ahora, nadie más muere en esta familia. Ni tu padre, ni tu hermana, ni tú, ni yo. Mis palabras resonaron como un golpe seco en la habitación. Ramiro asintió, secando sus lágrimas. ¿Qué hacemos, mamá? Respiré hondo, muy hondo, y dije, primero, salvamos a Lucía, luego, destruimos a Valcárcel. Ramiro me miró como si viera a otra mujer, y tal vez tenía razón, porque en ese momento yo dejé de ser una víctima. Me convertí en algo más, en una madre dispuesta a pelear, y en una esposa dispuesta a vengar. La noche afuera estaba silenciosa, demasiado, como si supiera que estábamos a punto de cambiarlo todo. Y entonces abrí el puño, y el pendrive estaba ahí, en mi mano, ardiendo, vivo, peligroso. Una sola verdad se impuso en mi mente. Con esto, puedo destruirlo. La casa estaba oscura, tensa, respirando un miedo que no se atrevía a decir su nombre. Sobre la mesa
El pequeño pendrive parecía un animal dormido, listo para despertar y morder al mundo entero. Yo lo miraba como si fuera dinamita, porque lo era, y porque tenía que decidir, rápido, cómo usarla. Ramiro caminaba de un lado a otro, sudando, temblando, atrapado entre culpa y desesperación. Héctor seguía sentado, jadeante, con la piel cada vez más fría. Yo sabía que no nos quedaba mucho tiempo antes de que su cuerpo colapsara. El veneno seguía recorriéndolo, lento pero constante. Y sin embargo, él me miró. Sus ojos, hundidos, rotos, todavía tenían luz. Ve por Lucía. Su voz era un suspiro que peleaba por existir. Asentí. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. No había lugar para el miedo. Ramiro, dije poniéndome de pie, dime dónde está tu hermana. Él tragó saliva. En el departamento de su novio, en la zona norte. Valcárcel le dijo que se escondiera, que la iba a proteger. Pero mamá, sus ojos se llenaron de lágrimas. La está usando como carnada. Un escalofrío me recorrió de la nuca a los pies. ¿Carnada? Sí, susurró Ramiro, para llevarte a ti y a papá. El silencio cayó pesado, tóxico, asfixiante. El monstruo estaba más cerca de lo que pensábamos, mucho más. Me acerqué a Héctor, le toqué la mejilla con cuidado. Voy a traerla de vuelta, le prometí, te lo juro. Él asintió, apenas. Entonces me giré hacia Ramiro. Escúchame, no voy a dejarte aquí sin proteger a tu padre. ¿Pueden venir por ustedes dos? Sí. ¿Lo harán? Posiblemente. Mis pensamientos volaban, construyendo un plan mientras hablaba. Ramiro, necesito que cierres todas las ventanas, todas las puertas, las cortinas también. Y si escuchas un motor detenerse frente a la casa, no abras, no te muevas, no respires. Ramiro bajó la cabeza. Mamá, si vienen, yo no los puedo detener. Me acerqué a él, le puse ambas manos en los hombros, lo obligué a mirarme. No necesitas detenerlos, solo necesitas ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que yo regrese. Sus ojos se abrieron con un destello de esperanza rota. ¿Vas sola? Sí. Es una locura, mamá. Valcárcel puede estar allá. Lo sé. Te mata. Quizá. Él se derrumbó otra vez, pero yo no. Porque había algo nuevo en mí. Algo que antes no existía. Una determinación que no tenía nombre. Ramiro, dije suavemente, escúchame. No voy a abandonar a Lucía. No voy a abandonar a tu padre. No voy a abandonarte a ti. Él lloró en silencio, no un llanto histérico, no un llanto teatral, un llanto de niño arrepentido, después de haber visto el monstruo que creó con sus propias manos. Yo me puse el abrigo, guardé el pendrive en el bolsillo interior, tomé mi celular y me dirigí a la puerta. Pero antes de abrirla, Ramiro habló. Mamá, hay algo que no te dije. Me detuve. ¿Qué cosa? Ramiro me miró con un terror que no había visto en nadie en mi vida. Valcárcel tiene otra copia. Mi corazón se detuvo. ¿Copia de qué? De los documentos que papá firmó, los papeles que lo incriminan, los que podrían justificar legalmente su muerte. Me apoyé en la pared para no caer. Si papá muere ahora, continuó Ramiro, todo encaja para la policía. Todo. Como si fuera su culpa. La habitación giró un segundo. Respiré hondo. No podía derrumbarme ahora. ¿Dónde está esa copia?, pregunté. Ramiro bajó la voz. En la casa de Lucía. Mi sangre se heló. ¿Qué? Él la escondió ahí, para asegurarse de que diéramos la cara. De que fuéramos, de que nos metiéramos en su trampa. La situación era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Entonces tenemos que ir por ella, dije, y por esa copia. Mamá, Ramiro dio un paso hacia mí. No vayas sola, yo voy contigo. Supe que decía la verdad, pero también supe algo más. No podía llevarlo. Si algo salía mal, Lucía se quedaría sin su hermano. Héctor se quedaría sin su hijo. Yo perdería al único que empezaba a despertar. Negué con la cabeza. Ramiro, no puedes venir. Tienes que quedarte con tu padre. No, él necesita un médico. Necesitas ayuda. Y tú eres su ayuda, dije con firmeza. No tenemos más. Él respiró agitado. Mamá, si te pasa algo, no me va a pasar nada. Mentí, con la voz más firme. Me acerqué a él y lo abracé. Un abrazo tenso, triste, lleno de una historia que jamás debió fracturarse como se fracturó la nuestra. Ramiro lloró contra mi hombro. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Yo cerré los ojos. Te perdono, susurré. Pero no olvidé lo que hiciste. Solo entendí por qué lo hiciste. Él asintió, sin fuerzas. Me separé. Lo miré directo a los ojos.
Cierra la puerta cuando salga y no la abras sin mi señal. ¿Cuál es tu señal? Suspiré. 3 golpes, un silencio, 2 golpes. Él repitió la secuencia. Lo entrené con rapidez. Tenía que recordarla. Tenía que vivir. Ramiro, le dije antes de girarme. Cuida a tu padre, cueste lo que cueste. Lo haré. Abrí la puerta apenas unos centímetros. La noche estaba tranquila, pero era la calma falsa que precede a un terremoto. Tomé aire y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sordo, definitivo. Bajé las escaleras del porche, apretando el pendrive en el bolsillo. La calle estaba vacía, pero algo se movía en el aire. Una sensación, un presentimiento, un aviso. Me giré lentamente y entonces lo vi, a lo lejos, parado bajo un farol, con un abrigo largo, inmóvil, observando mi casa, observándome a mí. No podía ver su cara, pero no hacía falta. El cuerpo sabía lo que la mente no quería aceptar. Era él, Valcárcel, el monstruo, esperando, pacientemente, como quien observa a su presa salir sola del refugio. Mi corazón golpeó tan fuerte que me dolió, pero no retrocedí, no me detuve, no temblé, porque él no sabía algo que por fin estaba a mi favor. Yo tenía sus secretos en mi bolsillo y estaba dispuesta a usarlos. Giré la esquina, no corrí, no miré atrás, no di señales de miedo, porque el miedo alimenta a los monstruos, y yo ya no iba a alimentarlo más. La noche apenas comenzaba, y yo también. Tenía una hija que salvar, un marido que proteger, un hijo que rescatar de sí mismo y un demonio que destruir. Y mientras avanzaba hacia la oscuridad, supe una cosa. Este sería el capítulo donde Elvira dejaba de huir y empezaba a luchar. La noche olía a metal, a humedad, a algo que presagiaba tormenta. Mis pasos resonaban en la acera vacía mientras avanzaba hacia la avenida principal. Sabía que Valcárcel todavía estaba ahí, observando. No necesitaba verlo para sentirlo. El aire vibraba con su presencia. Un hombre poderoso no persigue, observa, no corre, calcula. No ataca de inmediato, espera a que te acerques lo suficiente para que el golpe sea definitivo. Y yo estaba caminando directo hacia su red. Pero no estaba indefensa, no esta vez. Tenía el pendrive, tenía la verdad. Tenía a un hijo arrepentido y un esposo vivo. Y, sobre todo, tenía una misión: salvar a Lucía. El camino hacia el departamento de su novio quedaba a 30 minutos andando, pero no podía tomar un taxi. Cualquier movimiento rastreable sería un regalo para Valcárcel. Necesitaba llegar por mis propios pasos. Aceleré el ritmo. El corazón golpeaba fuerte, pero mis pasos eran firmes. A mitad del camino, mi celular vibró. Mi cuerpo entero se tensó. Miré la pantalla. Llamada entrante. Número desconocido. No contesté. Dejé que sonara. El silencio volvió. Seguí caminando. 3 minutos después, volvió a sonar. Esta vez, un mensaje. Sabemos dónde vas. Mi garganta se cerró. Me detuve un instante. Cometí el error de mirar atrás. El farol donde estaba Valcárcel antes, ahora estaba vacío. Sentí un escalofrío, pero seguí avanzando. No iba a detenerme, no ahora. Después de 15 minutos más de caminata rápida, llegué a la zona norte. Más edificios, menos casas, más sombras, más lugares donde esconderse, menos lugares donde pedir ayuda. El edificio del novio de Lucía era moderno, con un jardín pequeño iluminado por luces cálidas, demasiado tranquilo, demasiado perfecto, demasiado preparado. Me acerqué a la entrada, sin tocar el timbre. Observé, escuché, respiré hondo. Había algo extraño en el aire, un silencio denso, como si todos los sonidos estuvieran siendo absorbidos por las paredes. Me acerqué aún más, y entonces... «Mamá», me giré de golpe. Lucía estaba ahí, en la esquina, con una mochila al hombro, los ojos rojos de miedo, temblando. No estaba en el departamento, no estaba con su novio, estaba sola. Lucía. Corrí hacia ella. Me abrazó con fuerza, un abrazo desesperado, como si hubiera estado esperando ese contacto durante horas. «Mamá, mamá, mamá», repetía llorando. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Tenía miedo de morir aquí sola. La apreté contra mi pecho, sintiendo su cuerpo tembloroso. «Tranquila, mi amor. Estoy aquí». Ella sollozó. «Mamá, Valcárcel me llamó. Dijo que papá había hecho algo terrible, que tú estabas en peligro, que Ramiro me traicionó». No sabía qué creer, no sabía a quién escuchar. Sus lágrimas mojaban mi abrigo. «Shh,
ya pasó, no estás sola. Ella se separó un poco y me miró a los ojos. Mamá, ¿papá está vivo? Mi alma se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Sí, respondí, está vivo, y lo vamos a salvar. Lucía se cubrió la boca con las manos. Dios mío, pero necesitamos irnos, dije, ahora mismo. Ella asintió y dio un paso atrás. Mamá, hay algo que no te dije. Mi estómago se cerró. ¿Qué cosa? Alguien vino No a buscarme. estaba sola. Antes de que tú llegaras, mis músculos se tensaron. ¿Quién? Lucía tragó saliva. Se giró lentamente hacia la esquina. Señaló con un dedo tembloroso. Él. Un hombre salió de la sombra, alto, fuerte, vestido de negro, rostro sin expresión. No era el mismo que estaba en la mansión. No era Valcárcel, pero era de los suyos. Me puse delante de Lucía como un instinto animal. No te acerques, dije con voz firme. El hombre levantó ambas manos, mostrando que no tenía arma visible. Señora Elvira, no vine a hacerles daño. Su voz era calmada, casi educada, pero sus ojos no tenían alma. Entonces retroceda, ordené. Él dio un paso atrás, pero no más. Y entonces habló. El señor Valcárcel quiere negociar. Mi sangre hirvió. No tengo nada que negociar con ese asesino. El hombre sonrió. Apenas. ¿Estás segura? Yo ya sabía lo que iba a decir. Lo supe antes de que hablara. Lo vi en su mirada. Porque su esposo no tiene mucho tiempo. Lucía ahogó un grito. Yo di un paso hacia él. Sí lo tiene, respondí. Más que ustedes. El hombre inclinó la cabeza. Interesante respuesta, pero incorrecta. Entonces sacó algo de su bolsillo, algo que brilló bajo la luz del farol. Mi corazón se apretó. Era la copia de los documentos que incriminaban a Héctor, los que podían convertirlo ante la justicia en un criminal, los que podían justificar su muerte. El hombre los levantó con 2 dedos. Si estos documentos llegan a la policía antes de que usted entregue lo que tiene, su esposo será declarado culpable, no víctima. Lucía me agarró el brazo, temblando. Mamá, ¿qué hacemos? Yo respiré hondo, muy hondo. Sentía el mundo estrecharse, como un túnel que se cerraba sobre nosotras. El hombre dio un paso más. Elvira, el señor Valcárcel no quiere matar a nadie esta noche. Solo quiere su cooperación. Le propone un intercambio. Clavé mis ojos en los suyos. ¿Qué tipo de intercambio? El hombre sonrió. Su pendrive por la vida de su marido. Lucía soltó un jadeo. Mi corazón cayó al suelo. Ese era el juego entonces. Ese era el veneno detrás del silencio. El arma final. Yo tenía lo que él necesitaba. Él tenía lo que podía destruirnos. Un intercambio. Un trueque macabro. El hombre extendió la mano. Decida ahora, señora. Si no, cuando regrese a casa, su esposo ya no estará vivo. Lucía lloró. Mamá, mamá, por favor. El mundo se quedó quieto. El tiempo, detenido. La noche, expectante. Y entonces, despacio. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, tocando el pendrive. El arma que podía destruir a Valcárcel, pero también el precio de la vida de mi esposo. Lucía me miraba, devastada. ¿Qué vas a hacer, mamá? Tragué saliva, miré al hombre, miré el pendrive y tomé mi decisión. La decisión que cambiaría todo. Deslicé la mano fuera del abrigo, la cerré en un puño. Y dije, mi decisión es... Y justo cuando hablaba, un coche negro dobló la esquina a toda velocidad, directo hacia nosotras. Lucía gritó. El hombre corrió. Yo salté hacia ella, y el auto frenó en seco. La puerta se abrió. Una figura salió. Y cuando la vi, se me paralizó la sangre. El coche negro se detuvo con un chirrido brutal que rasgó el silencio de la noche. La puerta se abrió de golpe. Y entonces, Lucía soltó un grito. Yo quedé paralizada. El hombre de Valcárcel retrocedió, sorprendido. La figura que salió del coche era mi esposo, Héctor, de pie, sin bastón, sin ayuda, con un abrigo oscuro y una expresión que jamás le había visto. ¡Papá!, gritó Lucía. Yo no podía moverme, no podía hablar. Era imposible. Héctor no estaba en condiciones de caminar, mucho menos de manejar un coche, pero ahí estaba. Él levantó la mano en un gesto firme. «Entren», ordenó con una voz que no escuchaba desde antes de enfermar. Lucía corrió hacia él. Yo seguía sin entender. «Héctor, ¿cómo...? Ramiro te estaba cuidando». Él abrió la puerta trasera. «Ramiro está bien», respondió, pero entendí que no podía seguir esperando. Tenía que venir por ustedes.
Tenía que terminar con esto. El hombre de Valcárcel estrechó los ojos. Interesante. Parece que el muerto camina. Héctor lo miró fijamente. Y entonces ocurrió lo imposible. La voz de Héctor perdió toda fragilidad, todo temblor, todo miedo, y dijo: «Te advertí, Muñoz, no vuelvas a acercarte a mi familia». Muñoz. Ese era su nombre. El hombre palideció. Literalmente. Retrocedió un paso. «¿Cómo? ¿Cómo estás vivo?» Valcárcel dijo. «Valcárcel no sabe la mitad de lo que cree», interrumpió Héctor. Lucía me agarró del brazo. «Mamá, papá no está enfermo. Míralo. No está débil». Yo lo observé mejor. Su postura, su mirada, su equilibrio, su fuerza. No había veneno en ese cuerpo, ni rastros de debilidad, ni dolor. Y entonces todo me golpeó como un rayo. «Héctor, ¿tú fingiste tu enfermedad?» Héctor bajó la mirada, y después me sostuvo los ojos con una calma que me estremeció. «No al principio», dijo. «Valcárcel sí intentó matarme. Tus hijos también me envenenaron, guiados por él. Eso fue real. Pero cuando descubrí que Valcárcel no los dejaría vivos tampoco a ellos, tuve que tomar otra decisión. Mis piernas temblaron. Lucía se llevó las manos a la boca. «Héctor, explícate». Él respiró hondo. «Ramiro dejó de envenenarme hace semanas». Quiso frenar. Él dudó. Y yo decidí usar su duda a mi favor. Fingí que seguía débil. Les hice creer que estaba a punto de morir. Mientras tanto, reunía fuerzas y buscaba una salida. Lucía soltó un sollozo. «Papá, ¿por qué no nos dijiste?» Héctor la miró con dolor genuino. «Porque no sabía en quién confiar. Tú y Ramiro estaban atrapados en las manos de Valcárcel. Yo tenía que fingir para protegerlos». Mi corazón se apretó. Todo daba vueltas. Todo tenía sentido y al mismo tiempo me dolía. «Te mentí, Elvira». Héctor me miró. «Lo sé, pero fue la única manera de mantenerlos con vida hasta ahora». Yo respiré hondo. No era momento de reproches, ni de heridas, ni de explicaciones largas. «Héctor», dije con voz baja, «nos están cazando. Él tiene documentos que pueden incriminarte y quiere este pendrive a cambio de tu vida». Le mostré el dispositivo. Héctor lo miró con una expresión extraña, un reconocimiento doloroso. «Ese pendrive», susurró. «¿De dónde lo sacaste?» «Ramiro lo robó de Valcárcel», respondí. Héctor parpadeó, sorprendido de verdad. «Ramiro hizo eso por nosotros», asentí. «Sí. Y dice que esa copia de los documentos que te incriminan está en el departamento de Lucía». «No está», dijo una voz detrás. Me giré. «Muñoz». «Esa copia estaba ahí», continuó. «Pero ya no. Valcárcel la movió esta tarde. La tiene con él». Silencio. Héctor apretó los dientes. «¿Dónde está ahora?» Muñoz sonrió y dio un paso hacia nosotras. Héctor se puso en medio, inmóvil, firme, casi amenazante. «No lo hagas, Muñoz, no hoy». Muñoz inclinó la cabeza. «No vine a matarlos, aún. Solo vine a recordarles algo. Valcárcel siempre va un paso adelante». Y entonces agregó, mirándome fijamente: «Y él sabe que usted tiene el pendrive, señora Elvira, y también sabe que está dispuesta a morir por su familia». Lucía tomó aire como si le faltara. Yo lo sostuve y le respondí: «No, Muñoz, estoy dispuesta a vivir por ellos, que es distinto». Él sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. «Entonces, será interesante ver cómo termina esto». Se dio la vuelta, caminó hacia la calle, se detuvo, volteó la cabeza apenas. «Valcárcel los espera, los tres, en la fábrica vieja del puente, a medianoche. Si no van, irá él». Y desapareció entre las sombras. Lucía se desplomó contra mí. «Mamá, no podemos ir. Es una trampa. Nos va a matar». Héctor nos miró. Tranquilo, demasiado «Vamos tranquilo», a ir», dijo. «No», gritó Lucía. «Papá, no». «Vamos a ir», repitió, «porque él necesita algo de nosotros, y nosotros tenemos algo que él no sabe». Lo miré con el corazón en un puño. «¿Qué cosa?» Héctor respiró hondo. «Elvira, ese pendrive no es solo evidencia, es la llave». «¿La llave de qué?» Héctor bajó la voz. «Del final de Valcárcel». Me quedé inmóvil. Lucía también. Héctor se acercó. Tomó mi mano. Apretó el pendrive dentro de ella. Todo lo que él hizo, todo lo que ocultó, todo lo que destruyó, está aquí, y una copia más, escondida por mí hace meses. Mi respiración se detuvo. «¿Dónde?», pregunté. Él me miró con un brillo que no le veía desde que lo conocí, en un lugar donde jamás buscaría. Lucía susurró. «¿Cuál lugar?». Héctor sonrió. «En su propio sistema». Mi piel se erizó.
Yo diseñé parte del software de la empresa, explicó. Pude crear un acceso escondido, un duplicado de archivos que él nunca supo que existía. Si Valcárcel cae, es gracias a eso. Lucía abrió los ojos de par en par. Papá, entonces tú siempre fuiste la amenaza real. Él asintió. Por eso quiso matarme. Me llevé una mano al pecho. Héctor, tienes que decirnos exactamente qué vamos a hacer esta noche. Él nos miró a ambas. Vamos a ir a la fábrica. Vamos a enfrentar a Valcárcel, pero no para entregarle nada, sino para activar algo. Lucía temblaba. ¿Qué cosa? Héctor respiró hondo. La caída de su imperio. ¿Y qué necesitas para eso? Mi corazón latía con fuerza. Él me miró, directamente, profundo, doloroso y hermoso a la vez. A ti, Elvira. A mí, eres la única en quien Valcárcel confía lo suficiente para bajar la guardia. Eres la única que puede acercarse sin que sospeche. Eres la única que no aparece en ningún reporte, ni en ninguna transacción, ni en ningún plan. Para él, sigue siendo la viuda inocente. Sentí frío. Héctor, eso me pone a mí frente a él, cara a cara. Sí, dijo. Pero no estarás sola. Lucía tomó mi mano. Mamá, no tienes que hacerlo. No tienes que arriesgarte. Pero yo ya sabía la respuesta. Ya no era cuestión de querer o no querer, de temer o no temer. Era cuestión de justicia, de amor, de dignidad, de recuperar la vida que nos habían arrebatado. Miré a Héctor. ¿Qué hacemos primero? Él tomó aire. Primero, volvemos a casa, porque antes de enfrentar a Valcárcel, Héctor abrió la puerta del coche, y detrás de él, Ramiro estaba esperando. Y un arma en la mano. Con los ojos llenos de lágrimas. Lucía gritó. Yo me quedé sin aire. Ramiro dijo, «Perdón, mamá, pero esta noche yo también voy». Ramiro bajó del coche con el arma en la mano. Lucía retrocedió, asustada. Yo di un paso adelante, pero Héctor levantó su brazo para detenernos. «Déjenlo», dijo. «Si Ramiro vino, es porque tomó una decisión». Ramiro respiraba con dificultad. Su mirada pasaba de mí a Héctor, a Lucía, como si no supiera a quién pedir perdón primero. «No voy a permitir que ustedes enfrenten solos a ese hombre», dijo. «No esta vez». Lucía lloraba en silencio. Yo sentía que mi corazón se partía, pero esta vez no de miedo, de transformación. Por primera vez vi a mis hijos sin máscaras, sin mentiras, sin el peso de Valcárcel sobre sus hombros. Solo dos jóvenes asustados que querían volver a casa, a mí, a su padre, a la familia que casi destruyeron y que ahora intentaban salvar. Héctor miró el arma en las manos de Ramiro. «No la vas a necesitar», le dijo con calma. Ramiro dudó. «Papá, él va a matarnos. Eso es lo único que sabe hacer». Héctor negó con la cabeza. «No, lo único que sabe hacer es controlar. Y esta noche vamos a romper ese control». Llegamos a la fábrica vieja del puente a medianoche. El aire estaba congelado. Las luces interiores parpadeaban como si respiraran. Había silencio. El tipo de silencio que solo existe donde la violencia ya pasó o está por comenzar. Caminamos juntos. Héctor adelante, yo junto a él, mis hijos detrás. Cuando entramos, las luces se encendieron de golpe. Y allí estaba, Valcárcel, de pie, elegante, impecable, con ese aire de superioridad que siempre acompaña a los hombres que creen ser intocables. Sonrió. ¡Qué escena tan conmovedora! La familia unida en su último acto. No respondí. No pestañeé, no parpadeé. Me acerqué unos pasos. Él me siguió con la mirada. «Señora Elvira», dijo, como si me recibiera en un salón de gala. «Usted era la pieza que faltaba». Yo respiré hondo. Saqué el pendrive de mi bolsillo. Lo levanté entre los dedos. Los ojos de Valcárcel brillaron. «Ah, el famoso dispositivo. Bien. Entréguelo y los dejaré ir. A todos». Lucía apretó mi brazo. Ramiro tragó saliva. Héctor no se movió. Yo caminé hacia él, despacio, segura. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Cuando estuve a solo 2 metros, detuve mis pies. «Antes de dártelo», dije, «quiero hacerte una pregunta». Él arqueó una ceja. «Pregunta». Lo miré a los ojos con toda la fuerza que tenía. «¿Cuándo pensabas matarnos? ¿Después de que te entregáramos esto o antes?» Valcárcel no sonrió esta vez. El gesto de superioridad desapareció, y en su lugar quedó el verdadero rostro, un hombre acostumbrado a destruir vidas sin pestañear. «No fue personal», dijo simplemente. «Fue necesario». Héctor avanzó un paso. Su voz retumbó en la fábrica. ¿Y sabotear mi trabajo también fue necesario? ¿Y manipular a mis hijos? ¿Y hacerle creer a mi esposa que yo estaba muerto?
Valcárcel suspiró. Héctor, tú sabías demasiado. Y la gente que sabe demasiado no vive mucho. Entonces hizo un gesto a sus hombres, y 6 sombras aparecieron desde los rincones, armadas, silenciosas, preparadas. Lucía ahogó un grito. Ramiro levantó el arma, temblando. Valcárcel chasqueó la lengua. No hagan tonterías, no tienen salida. ¿El pendrive? Yo levanté la mano. El pequeño objeto descansaba en mi palma. Aquí lo tienes, dije. Caminé otro paso. Héctor cerró los ojos. Ramiro gritó. «¡Mamá, no!». Lucía lloró. «No se lo des». Valcárcel extendió la mano. Yo levanté la mía. Y cuando mi palma casi tocaba la suya, sonreí. Una sonrisa pequeña, fría, controlada. Y dije la frase que él jamás imaginó escuchar. «No lo necesito». Antes de que pudiera reaccionar, apreté el pequeño botón oculto en el lateral del pendrive. Valcárcel abrió los ojos, alarmado. «¿Qué hiciste?». Héctor habló por mí. Activó la copia interna, la que guardé en el núcleo del sistema, la que tú nunca supiste que existía, la que se distribuyó automáticamente a la prensa, a la policía, a los fiscales y a tus socios. Valcárcel palideció. Por primera vez perdió el control. «No, no, no». Yo bajé la mano lentamente. «No necesitábamos entregarte nada», dije, «solo entretenerte el tiempo suficiente». Los teléfonos de sus propios hombres comenzaron a vibrar. Notificaciones, alertas, mensajes. La red de mentiras se rompía en tiempo real. La maquinaria del monstruo se oxidaba frente a él. Uno de sus hombres lo miró. «Señor, estamos expuestos». Otro murmuró. «Hay órdenes de arresto contra usted». Valcárcel retrocedió, perdido, derrotado, devorado por la misma oscuridad que él creó. Se volvió hacia mí, furioso. «Esto lo pagarás, Elvira. No sabes con quién te metiste». Yo lo miré con una calma que jamás había sentido. «Me metí con un hombre que creía que el miedo lo hacía invencible», respondí. «Pero olvidaste lo esencial. Una familia rota por tu culpa es capaz de reconstruirse luchando junta, y eso no puedes controlarlo». Héctor avanzó. Lucía tomó mi mano. Ramiro bajó el arma. Valcárcel quiso correr, pero sus propios hombres lo detuvieron, porque ellos también sabían que si caían con él, morirían con él. La policía llegó minutos después. Las sirenas rompieron la noche. Las luces azules iluminaron la fábrica, y mientras esposaban a Valcárcel, yo sentí algo que no sentía desde hacía meses. Paz, no alegría, no triunfo, paz. Héctor me abrazó. Lucía se aferró a mí llorando. Ramiro cayó de rodillas, temblando, pidiendo perdón una y otra vez. Y yo solo los abracé a los 3, porque la justicia no siempre es venganza. A veces es volver a unir lo que parecía imposible. Una semana después, sentados los 4 en la mesa de la cocina, con el sol entrando por la ventana, entendí algo que quiero dejarte como mensaje final. La familia no es perfecta. La familia no siempre es justa. La familia duele, se equivoca, se pierde. Pero cuando el amor es verdadero, cuando se elige la verdad, cuando se enfrenta el miedo con valentía, la familia renace. No como antes, no igual, sino más sabia, más fuerte, más humana. Y eso aprendí yo. La vida siempre te pondrá frente a monstruos, pero algunos de ellos los vences con la verdad y otros con amor. Porque el amor, cuando se defiende con dignidad, no destruye, salva, y salva incluso a quienes estuvieron a punto de perderse para siempre. Fin.